Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa de hoy vamos a considerar el milagro del dinero del impuesto. Leamos los versículos 24 al 27 de este capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Al parecer, este era un impuesto del templo, y el Señor Jesucristo lo pagó porque así era la costumbre. Note usted el versículo 27 en particular, donde dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Por lo menos su método de obtener el dinero de impuestos ciertamente fue novedoso. Ahora notemos que en el monte de la Transfiguración, Jesús demuestra lo que Adán era antes de su caída. Y aquí el Señor demuestra que Él ha recobrado lo que Adán perdió. En Génesis 1:26 leemos, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la narración de la creación, a Adán se le dio autoridad sobre el resto de la creación, cosa que perdió con su caída. Pero aquí vemos que las criaturas fueron obedientes a Jesús. Este pez, por ejemplo, cumplió su mandato tan bien como lo cumplió Pedro. En la Transfiguración, vemos al hombre restaurado a su diseño original. En el episodio del dinero del impuesto, vemos al hombre restaurado a su capacidad original. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Ahora, en el capítulo 18 encontramos el niño pequeño, la oveja perdida, la conducta de la iglesia venidera y la parábola con respecto al perdón. Los próximos pocos capítulos no parecen adelantar más el desenlace de la acción en Mateo, pero sí ayudan a responder las preguntas que han surgido a causa de la aparente digresión repentina en el establecimiento del reino de los cielos debido al rechazo del rey. El capítulo 13 de Mateo, en sus parábolas del reino, nos dio el bosquejo que abarca todo el reino de los cielos en esta edad, pero todavía hay preguntas que quedan sin respuesta, de modo que estos capítulos sirven de mucha ayuda para contestar muchos de estos interrogantes. También encontramos aquí que el nuevo nacimiento es esencial para poder entrar en el reino. El versículo 1 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿No encuentra usted, amigo oyente, en este primer versículo, en la pregunta de los discípulos, una nota de una ambición carnal? Puede ser que simplemente tengamos una mente criticona, pero tal vez estos hombres han estado discutiendo este asunto, y quizá 2 o 3 de ellos pensarán que razonablemente podrían ser considerados los mayores en el reino de los cielos. Por tanto, el Señor hizo una cosa algo sensacional. En el versículo 2, escuchemos lo que dice el Señor Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Amigo oyente, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que el niño pequeño vino al Señor sin vacilar. En el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, versículo 14, el Señor dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. El problema no era lograr que los niñitos se llegaran a Él, sino en prevenir que los adultos los estorbaran en su deseo de llegarse a Él. Tenemos aquí un cuadro muy bello. Nuestro Señor llama al niño y lo pone en medio de ellos. Y el versículo 3 dice, Y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Este es un versículo que ciertamente ha sido abusado y mal comprendido, pero recuerde usted que el Señor Jesús está hablando en cuanto a la conversión y no en cuanto a la reversión. Algunas personas creen que este versículo quiere decir que han de volver a la niñez de algún modo extraordinario o que han de llegar a ser juveniles en sus hechos para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor no está hablando en cuanto a volver a una niñez anterior, sino más bien en cuanto al avanzar a una vida nueva. Nuestro Señor aquí da lógica al pensar de los discípulos, desviando su atención de la búsqueda de un lugar exaltado en el reino hacia el asunto de mayor importancia, es decir, el de primeramente asegurarse de que tendrán o no la entrada en aquel reino. Esto es tan radical y tan importante como lo que le dice Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículos 3 al 6, donde leemos: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La cosa importante que es acentuada en estos versículos es el nuevo nacimiento. Debemos llegar a ser como un niño pequeño en el sentido de que debemos nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos espiritualmente como niños. Hoy en día tenemos un problema similar con las personas que buscan reconocimiento de lo que son y lo que han hecho. Quieren dar testimonios, pero no para honrar a Dios, sino solo para su propia adulación y reconocimiento. Lo que Jesús dice en cuanto a tal actitud lo encontramos aquí en los versículos 4 al 6 de Mateo 18, donde dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es la entrada, o sea, el nacer de nuevo, y no el rango lo que importa en el reino de los cielos. Debemos poner énfasis en el nuevo nacimiento. El Señor usa un lenguaje acérrimo en esta sección al darle una prioridad divina al ministerio entre los niños. El hecho es que esta sección hace del evangelismo de los niños un máximo imperativo. Esto pone una responsabilidad adicional sobre los padres creyentes en cuanto a sus hijos. Se cuenta la historia del famoso evangelista Dwight L. Moody, que cuando llegaba a casa una noche después de una reunión, su familia le preguntó que cuántos se entregaron al Señor aquella noche. Y él respondió: el Señor me dio 2 almas y media. Su familia dijo: ah, sí, es decir, hubo 2 adultos y un niño que aceptaron al Señor. Moody respondió: no, 2 niños y un adulto aceptaron al Señor. Y continuó diciendo: el adulto es viejo y tiene solamente la mitad de su vida para dar. Es simplemente un medio converso. Amigo oyente, los niños pequeños son importantes, pero desafortunadamente en nuestras iglesias no siempre les damos la importancia que merecen. Hace algunos años un pastor de una iglesia escocesa entregó su renuncia y al hacerlo, los ancianos le preguntaron por qué quería renunciar su puesto de pastor. Bueno, contestó el pastor, el Señor me ha dado una sola alma durante todo este año pasado, y ese es el pequeño Robertito Moffat. Pero más tarde, Roberto Moffat fue el hombre que abrió el continente de África para la obra misionera. Fue el año más grande que aquel predicador jamás hubiera tenido y no lo sabía. De modo que el Señor pone un gran énfasis sobre los niños en estos versículos. Leamos ahora los versículos 7 al 10 de este capítulo 18 de Mateo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego.
Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estos son versículos duros, amigo oyente. Debemos fijarnos en dos cosas que son importantes. En primer lugar, en el versículo 10 habla de sus ángeles. Este es el versículo principal que se usa para comprobar que cada persona tiene su ángel de la guarda. Favor de no entendernos mal. No sabemos si tenemos ángeles de la guarda o no, pero no creemos que este pasaje esté hablando en cuanto a los ángeles de la guarda. La palabra que se traduce como ángeles aquí realmente significa espíritus. El Señor está diciendo que los espíritus de los niños ven siempre el rostro del Padre que está en el cielo, y por tanto no debemos despreciar ni osar ofender a uno de estos pequeños. Cuando muere un pequeñuelo, su espíritu va inmediatamente a estar con Dios. Todos estos pequeñuelos van al cielo cuando mueren, no porque son inocentes, sino porque Jesús murió por ellos. Esto es lo que Jesús está diciendo en estos versículos. A los niños no los desprecien, no los impidan, dejen que lleguen a Dios. Dice que aun si mueren, sus espíritus irán a la presencia del Padre. Muchas personas se preguntan en cuanto a lo que pasará a sus pequeñitos si mueren. David sabía lo que había pasado con su pequeño bebé cuando murió. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, David dijo, «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». David sabía que era inútil llorar más porque algún día estaría con su hijito una vez más. Esta es una verdad preciosa, especialmente para aquellos que han perdido a un niñito por la muerte. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, compartía que él mismo había perdido a una de sus hijas, una niña que fue sepultada en California. De vez en cuando, decía él, iba a la sepultura y le ponía algunas flores. Iba a la sepultura porque allí estaba todo lo que tenía de ella en esta tierra. Pero, decía él, yo sé que ella está con el Padre en el cielo. Es salva, y algún día glorioso estaré con ella para verla una vez más. Yo sé dónde está ella, decía él, y algún día iré a ella. Amigo oyente, este es un pasaje glorioso. Y el Señor dice aquí que no debemos impedir a los niños que vengan a Él, y que se desarrollen al máximo en sus vidas físicas, mentales y emocionales, y más que nada, espirituales. Hace algunos años, un diario norteamericano publicó un artículo contando otro de esos crímenes terribles de una niña pequeñita de 4 años que fue brutalmente asesinada por sus propios padres. Seguramente tales crímenes no pueden pasar inadvertidos por aquel que habló en Mateo 18:6. Para estas personas, amigo oyente, si no se arrepienten y acuden a Jesucristo, solo les espera el mismo infierno. Consideremos ahora la parábola de la oveja perdida. El versículo 11 de este capítulo 18 de Mateo dice, «Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido». Esta parábola es diferente que la parábola de la oveja perdida que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. La clave de esta parábola es la de salvar. En el capítulo 15 de Lucas, el énfasis es en cuanto a encontrar la oveja perdida. Aquí en Mateo 18, el énfasis es más bien en salvar la oveja perdida. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 18 de Mateo que seguimos estudiando. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Conviene fijarnos que el Señor todavía está pensando en cuanto a los niñitos. El Señor cuidará de ellos hasta que lleguen a la edad de responsabilidad, pero ahora son la responsabilidad de sus padres. Los jóvenes están pagando un precio terrible en las escuelas hoy en día a causa de los supuestos intelectuales y sus métodos experimentales de enseñanza. Amigo oyente, tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios en estos días de encaminar, de orientar a nuestros niños por la senda de justicia. Ahora Jesús da una nueva norma para la conducta en la iglesia. Del capítulo 18 de Mateo leemos el versículo 15 que dice, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere,
has ganado a tu hermano. Este versículo está hablando del pecado cometido por un creyente. La obligación está sobre aquel que ha sido ofendido para que se acerque a su hermano, al que lo ha ofendido, y no viceversa. Los versículos 16 y 17 de Mateo 18 dicen, Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Según el versículo 16, si el hermano que ha ofendido, que ha pecado, no escucha, entonces la persona ofendida debe ir al hermano con testigos. En el versículo 17 encontramos que el Tribunal Supremo es la Iglesia. Solo como un recurso final debe llevarse el asunto a la atención de la Iglesia. Esta es la base de toda disciplina en la Iglesia, así como será dada más adelante por Pablo y los otros apóstoles. Hay personas que les gusta sofocar las dificultades y encubrirlas, pero esta no es la manera en que el Señor nos manda a tratarlas. Si hay un problema entre dos creyentes, este debe ser resuelto de una manera amable, pacífica y tranquila. Si los individuos no pueden resolver su problema, deben llevarlo a un grupo de testigos. Si el grupo no lo puede resolver, el recurso final es de llevar el problema ante la Iglesia como la autoridad final. Con respecto a este asunto, en los versículos 18 y 19, el Señor dice en conclusión, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ya hemos analizado el contenido del versículo 18 cuando estudiamos Mateo 16-19, y aprendimos que si detenemos la palabra, atamos en la tierra, y si predicamos la palabra de Dios a otros, entonces desatamos en la tierra. Ahora, ¿qué significan las palabras, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos? El versículo 20 de Mateo 18 nos da la respuesta. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amigo oyente, Dios nos oirá en cuanto a cualquier cosa que sea en su nombre. El versículo 19 es una nueva base para la oración, y el versículo 20 es la nueva base para el gobierno de la iglesia local. La primera iglesia principió aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así lo leemos en Hechos 2:42. La iglesia primitiva se reunía en su nombre, y fue una iglesia potente. Esto debe enseñarnos una valiosa lección. Veamos ahora la nueva condición de Jesús con respecto al perdón. El versículo 21 en relación con esto nos dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro se creyó muy generoso cuando dijo esto porque, según los rabíes, bastaba perdonar 2 o 3 veces. Simón Pedro estaba dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Veamos ahora la respuesta de Jesús en el versículo 22 del Evangelio de Mateo. Jesús le dijo, No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La generosidad de Pedro quedó reducida a la mezquindad cuando se compara con el nuevo cálculo de Jesús. No es probable que alguien alcance este número extremo de veces perdonando a otra persona. Este no es el sistema mosaico ni el sermón del monte, es la manera cristiana de perdonar. Antes de llegar a la hora en que hayamos perdonado a alguien 490 veces, ya es probable que los problemas hayan sido resueltos. Y si no han sido resueltos, las personas sin duda habrán llegado a la edad en que el problema ya no les importa mucho de todos modos. Es seguro decir que este número de veces que debemos perdonar va hasta el tope. Esto es exactamente lo que el Señor está diciendo en la historia que sigue. Leamos los versículos 23 al 26 del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. En otras palabras, el siervo quería pagar a su señor por medio de cuotas. En el versículo 27 veamos la reacción del amo ante esta inmensa deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Creemos que nuestro Señor se sirve aquí de una ilustración aparentemente ridícula para substanciar su punto. La suma de dinero que este siervo debía a su señor era aproximadamente unos 12 millones de dólares. Esta es una cantidad de dinero bastante alta para perdonar a cualquier persona. No tenemos tiempo para considerar los 8 versículos restantes en este capítulo 18, y le pedimos a usted, amable oyente, que los lea para su propia consideración. Pero encontramos en ella un contraste en esta parábola. El siervo que fue perdonado por su señor rehúsa a su vez perdonar a su consiervo quien también le debía. Esta parábola ilustra el principio de perdonar. Este es un nuevo principio presentado en este pasaje, pero no es la única base para el perdón entre los creyentes. El cuadro total lo encontramos en Efesios 4:32, donde el apóstol Pablo dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Amigo oyente, debemos perdonar a otros porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Dios mediante, en nuestro próximo programa, iniciaremos el estudio del capítulo 19. Que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.